Buenos días, amigos y hermanos. Buenos días. Como siempre, es una bendición enorme que el Señor nos permita reunirnos, compartir su palabra, que nos permita venir a sus pies. Quiero que me acompañen en la lectura. Vamos a estar nuevamente yendo a Lucas, al Evangelio de Lucas. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 11, versos del 1 al 4. Lucas 11, versos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acompáñenme en oración una vez más. Padre eterno, estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuevamente nuestra incapacidad y nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que somos tardos para poder comprender tu palabra y somos también tardos, Señor, para tener un corazón adecuado, Señor, para oírla y aplicarla. Rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que con tu Espíritu, Señor, quites la debilidad que hay en medio de nosotros, que obres, Señor, tanto en el que escucha como en el que habla, y permitas, Padre, que tu palabra, Señor, no quede vacía, sino que lleve fruto, Señor, que traiga salvación y que afirme nuestros corazones. Oramos esto, Señor, por tu Hijo Jesucristo, rogando, Padre, de tu bendición para esta enseñanza. Amén. Bien, hermanos y amigos, nos encontramos ahora frente a este pasaje, una oración claramente muy conocida en nuestro contexto, pero vamos a centrarnos en esta mañana en los versículos 1 y 2. Y vemos aquí en este pasaje al Señor orando. Orar. Esta realmente no era una escena extraña a los discípulos. ¿Por qué? Porque era algo que el Señor constantemente hacía. No era extraño ver que Él oraba. No era extraño que Él estuviera de rodillas suplicando al Señor. Esto no era extraño para nadie, no era extraño ni para los 12, ni tampoco para el grupo más grande de discípulos que andaba con Él. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Era algo que el Señor hacía de una forma constante. Su acercamiento a la oración no era algo ocasional, no era algo que sucedía de vez en cuando, sino algo que constantemente el Señor estaba haciendo. Podemos decir que era una práctica regular, que era algo esencial en su vida. Orar era algo que el Señor Jesús hacía todos los días, pero no solo todos los días, sino que vemos pasajes en donde Él durante toda la noche oraba. Durante toda la noche estaba en la presencia del Señor orando. A veces lo hacía a solas, en lugares desiertos, pero a veces también lo hacía acompañado con sus discípulos, con los 12,
de pronto con los más cercanos a Él, pero sin importar cómo veamos que el Señor lo hacía, el punto es que la oración era algo que caracterizaba al Señor. No era algo ajeno a Él. Era algo que pudiéramos ver al Señor e inmediatamente diríamos, este es un hombre de oración. También en algunas ocasiones tenemos personas que son caracterizadas por esto, por un ferviente espíritu de oración. Y esto es algo admirable, claramente. Esta es una virtud que debemos imitar. Y pues nos acercamos a este pasaje con este deseo, que el Señor nos muestre del ejemplo de Cristo esta virtud, esta disciplina también, esta constancia de la oración. Ahora, si dirigen sus ojos allí al pasaje, ¿sí? Nos dice que aconteció que estaba Jesús orando en algún lugar. No se nos indica en qué lugar oraba, como sí se hace en algunos otros pasajes, ¿cierto? En algunos otros es muy específico, nos dice en Getsemaní, en el monte este, en el monte aquello, en el monte aquel, pero en este caso Lucas no quiere especificar, es decir, lo importante acá no es el lugar, simplemente se dice que estaba en algún lugar orando. Algunos comentaristas afirman que seguramente lo hacía en un lugar donde pues lo solía hacer, porque si todos los días lo hacía, ya cuando hablaban de que el Señor estaba orando en algún lugar, los cercanos a Él sabían dónde era ese lugar. Otros afirman que como el Señor se encontraba de viaje, si recuerdan, Él había fijado su mirada para ir a Jerusalén. Él se encontraba de camino al fin de su ministerio aquí en la tierra, en Jerusalén. Lo más probable, además porque en la última narración veíamos que se encontraba en Betania, lo más probable, dicen algunos, es que esta oración la hubiera hecho en el Monte de los Olivos. Pero bueno, el hecho es que Lucas realmente no lo dice. No lo sabemos. Puede que fuera allí, puede que no. Lucas no lo especifica. No sabemos tampoco cuál de sus discípulos hizo esta petición. Entonces, con esto quiero que noten el énfasis del pasaje. El énfasis no era el lugar. El énfasis tampoco era nombrar cuál de los discípulos le habla, ¿cierto? No sabemos si fue alguno de los 12 o fue otro de los que andaban con él. Pero dado que esperó a que el Señor terminara de orar, deducimos que el Señor en esa ocasión no estaba solo, ¿cierto? Mientras oraba, sino que seguramente estaba con varias personas. Estaba allí rodeado, no sabemos si solo los discípulos, pero han habido comentaristas que sugieren que es posible que hubiera sido un miembro de aquel grupo más grande de sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor a sus discípulos ya les había enseñado a orar. En Mateo 6, como parte del Sermón del Monte, Él ya les había enseñado este modelo de oración. Así que el hecho de que esta persona pregunte nos hace pensar que esa persona no estuvo allí. O por alguna razón, puede que también hubiera estado allí, por alguna razón tuvo en su corazón en este momento hacerle esta petición, pero de nuevo, no sabemos los detalles, no sabemos los pormenores del asunto. Lo que sí sabemos es que impactado por la oración del Señor, por su práctica, por su ejemplo, este discípulo le hizo una petición. Le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y eso será lo que, conforme a la voluntad del Señor, estaremos mirando en esta mañana. Estaremos mirando esta petición que hace el discípulo, esta frase muy importante para nuestras vidas, en que el discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar.
Primero, veamos la motivación de esta petición. ¿Qué motivó a este discípulo a acercarse al Señor y a pedirle esto? Ya dijimos, no tenemos todos los detalles, pero ¿qué podemos ver de estos dos pequeños versículos? ¿Qué podemos entender que fue lo que motivó a este discípulo a hacer esta petición, a acercarse al Señor? Bueno, lo que lo motivó tuvo que ser el ejemplo del Señor. Lo que motivó o inició en su corazón este deseo de aprender a orar o de que el Señor les enseñara a orar fue el maravilloso y perfecto ejemplo del Señor Jesús en oración. Y no nos estamos refiriendo al ejemplo dado por el Señor únicamente en general, ¿sí? No nos estamos refiriendo como que Él tenía en mente lo que ya dijimos ahorita, ¿cierto? Que el Señor oraba en un lugar, en el otro, que lo hacía a solas, acompañado, de día, durante toda la noche. No era esto simplemente en general, sino que nos referimos a que el discípulo estaba allí con su maestro, que estaba viendo y oyendo su oración. No simplemente estaba apartado, sino que nos referimos que este discípulo fue impactado por ese momento, por la oración del Señor. Él estaba allí mientras oraba y poder ver de cerca la dependencia que tenía el Señor Jesús con su Padre, su relación con el Padre a través de la oración, ver que esta era una relación cercana, estrecha, genuina, ver que no era como lo que veían los otros maestros o como los judíos enseñaban. Esto lo motivó a decirle, a pedirle, Señor, enséñanos a orar. Fue ver al Señor allí, en oración. Fue oír sus palabras. Fue presenciar este glorioso momento, no que en otros momentos no hubieran estado junto al Señor en oración, pero en este momento particular, su corazón fue impactado, su corazón fue movido, y no fue movido por algo más, sino por ver el ejemplo glorioso de nuestro Señor. Así que nosotros también debemos ver este ejemplo del Señor en oración. Tenemos que ir a las Escrituras y ver, buscar el ejemplo de Cristo en oración, porque también se nos ha mandado a seguir sus pasos. Así que tenemos que buscar esas huellas de sus pasos y seguirlos. Lucas particularmente nos muestra al Señor orando en varias ocasiones. Dice un comentarista que tal vez Lucas es el que más nos muestra entre todos los evangelistas al Señor en oración. Así que veamos algunos versículos, algunos pasajes en Lucas en donde se nos muestra al Señor orando y extraigamos allí un poco del ejemplo del Señor. ¿Cuál fue la motivación de este discípulo? El ejemplo del Señor. Así que veamos este ejemplo y que también esto sea una motivación para nosotros. Vamos en primer lugar a Lucas, verso 3, 21, capítulo 3, verso 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Miren el contexto. Estamos en el contexto del bautismo del Señor. Noten que Lucas tampoco narra las otras cosas que narran los otros evangelistas, ¿cierto? Sino que nos habla que
todo el pueblo se bautizaba y allí Jesús fue bautizado. Sabemos quién lo bautizó, ¿cierto? Juan lo bautizó. Y orando, en ese momento, orando, miren también la forma en que está, orando. Cuando él oraba, en el momento en que él oraba, el cielo se abrió. Mientras oraba, vino el Espíritu sobre él. Es algo muy sencillo, pero ¿qué nos está mostrando? Que a través del acercamiento a Dios en oración, Dios también nos envía de su Espíritu, ¿cierto? Obviamente no como a Cristo, no como en este momento especial, pero a través de la oración el Señor envía su Espíritu sobre nosotros. Vamos ahora a Lucas 5:16. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren en dónde sucede esto, ¿sí? Sucede en un contexto en que a causa de sus señales muchas personas se agolpaban y querían estar cerca de él. En el 15, si ustedes leen un poco más atrás, dice, su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle. Y sabemos que se reunía mucha gente y en momentos como que estaban ahí y lo apretaban y en ese momento, ¿qué quería el Señor? Quería acercarse al Padre. Entonces, en ese momento él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En medio de la multitud, en medio de pronto del afán de las personas por recibir milagros o sanidades o por ver las señales, él se apartaba y oraba. En medio de su ministerio, en medio, recuerden que las señales tenían que ver con la evidencia, el testimonio que estaba dando el Padre acerca de él como su enviado. En medio de esta parte de su ministerio, él se apartaba y oraba. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue al monte, también se apartó. Se fue a orar, a depender del Padre en oración, pero también pasó toda la noche orando. Qué gran ejemplo tenemos aquí, porque el Señor velaba en oración. El Señor perseveraba, pero perseveraba durante toda la noche. Algo que realmente creo que a muchos se nos dificulta. Perseverar durante toda la noche clamando al Señor y poniendo nuestras vidas en dependencia a Él. Este es un ejemplo claro y maravilloso que tenemos del Señor. Veamos Lucas 9:18. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estando con él los discípulos, les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor oraba allí estando con sus discípulos. Y sabemos que el Señor lo hacía intencionalmente. Y en este contexto es que Pedro confiesa que Él es el Cristo. Es decir, en la mente de los discípulos que tenían el Cristo, el enviado del Señor, el Mesías, Él oraba. El Mesías, el que venía de parte del Señor, no venía simplemente por sí mismo, sino venía dependiendo de Dios. Y eso lo mostraba en oración. Veamos también ahí en Lucas 9, versos 28 y 29.
Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. De nuevo, oraba junto con sus discípulos, un grupo más cercano, con Pedro, con Juan y Jacobo, pero en esta oportunidad, mientras oraba, les dio a ellos el privilegio de presenciar un poco de su gloria, de presenciar este momento de la transfiguración. Miren las diferentes escenas de su ministerio y de su ministerio estando con ellos, como en todo momento les está dando ejemplo de orar, de estar ahí. Él caminaba con ellos a todos lados, pero a donde iba, en todo momento oraba. Un pasaje del que ya predicamos, Lucas 10:21, en el capítulo siguiente. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oraba. ¿Cuándo oraba el Señor? Cuando estaba lleno de gozo, cuando estaba profundamente gozoso en el Espíritu al ver el ministerio y al ver el servicio de los discípulos predicando la palabra del Señor. En medio del gozo, ¿qué hacía? Oraba. En medio del gozo oraba alabando al Señor. Lucas 22:32. Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos cómo el Señor estaba también orando por Pedro, orando porque él sabía que iba a caer en tentación y en pecado. Oraba por Pedro para que en medio de sus pecados su fe no faltara, para que no resbalara completamente, para que a pesar de su caída volviera a postrarse, se arrepintiera y además le dice, para que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Así que el Señor que nos conoce, que conocía a sus apóstoles, a sus discípulos, sabía también de sus debilidades, de sus pecados, de sus falencias, sabía que caerían en maldad, pero Él oraba por ellos. Él intercedía en medio de esta situación para que su fe no faltase. Nosotros debiéramos persistentemente orar porque sabemos algo, que estamos expuestos a tentación y que estamos expuestos a maldad. Debemos orar para que nuestra fe no falte. El Señor oraba por esto, por sus discípulos. Nosotros también debemos hacerlo. Veamos Lucas, ahí mismo, 22, 41 al 45. Lucas 22, 41 al 45. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vemos aquí un pasaje bastante impactante del Señor. No solo por su ejemplo, miren varias cosas que vemos allí. El Señor estaba con sus discípulos, se apartó un poco. Sabemos que está en momentos previos a su arresto, está en momentos previos a todo el sufrimiento físico que tendrá.
Y allí, ¿qué hizo? Oró. ¿Cómo oró? Puesto de rodillas, oró. El Señor nos da ejemplo de cómo debe ser la postura de nuestro corazón y nuestra postura física. Puesto de rodillas, oró. Y ora al Padre, diciendo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí nos da ejemplo claramente de sumisión, de aceptación de la voluntad del Señor, aunque no era algo sencillo, aunque era algo duro, y aunque Él mismo, Él más que nadie, sabía lo que iba a sufrir, ora diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí en oración fue fortalecido de parte del cielo. Allí en oración, Él se acercaba al Padre y dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Miren este ejemplo maravilloso, cuando nosotros, estando en dificultad, en tristeza, en agonía, en carga por las diversas situaciones de nuestra vida, en vez de orar, nos apartamos del Señor. Nos ensimismamos, nos lamentamos de nosotros mismos y el Señor estaba en agonía. O sea, esta palabra es una palabra fuerte. Él estaba en agonía, sufriendo, sabiendo que iba a ser separado del Padre por la crucifixión, por el sacrificio que iba a tener en la cruz. Pero Él, ¿qué hacía? No oraba con debilidad, claro, con angustia, con agonía, pero lo hacía más intensamente en medio de su dolor, de su tristeza, de su agonía, oraba. Más intensamente buscaba al Señor y de esta manera el Padre lo fortalecía. De esta manera era fortalecido. Ahora, miren todos los diferentes episodios del ejemplo del Señor en oración, en términos generales. ¿Qué motivó a este discípulo a hacer esta petición? Señor, enséñanos a orar. Ver todo esto que hacía Cristo. Ver cómo dependía del Padre. Ver cómo perseveraba y más intensamente oraba cuando lo necesitaba más. Allí podemos inferir que el discípulo, al ver todas estas cosas, como que miró a sí mismo y dijo, yo no oro como lo hace el Señor. Tal vez él sí oraba, muy seguramente ellos oraban. De hecho, los judíos oraban, ¿cierto? Pero ¿qué motivó a este discípulo a hacer esta petición? Lo motivó ver al Señor, verlo en oración, reflexionar de cómo dependía del Padre. Lo motivó al oír sus palabras, al ver el ejemplo intachable de Cristo. Y esto también debe motivarnos a nosotros. Esto debe motivar nuestra vida de oración. Es una práctica que también, como nos muestra la Escritura, es una práctica en la que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En que nos falla la disciplina, en que nos falta la persistencia, en que no oramos más intensamente cuando más lo necesitamos, sino que al contrario, como que más intensamente cerramos nuestros labios de orar. Y al ver todo esto, este discípulo es motivado en su corazón y dice, Señor, enséñanos a orar. Ver el ejemplo intachable del Señor debe también motivarnos a nosotros, motivarnos a buscar más al Padre en oración. Debe impulsarnos para que seamos más esforzados en esta disciplina. Porque sí, tenemos dificultades físicas, enfermedad, podemos tener alguna dificultad, por ejemplo, para arrodillarnos, pero eso no implica que en nuestro corazón no podamos postrarnos. Podemos tener alguna providencia particular, podemos tener alguna providencia a causa de la enfermedad
de la situación del entorno, pero nada de lo que suceda a nuestro alrededor puede ser un obstáculo o un impedimento para que imitemos el ejemplo del Señor en oración. Debemos evaluar nuestra práctica de oración y debemos ver al Señor y decir, debemos seguir el ejemplo de Cristo y crecer en nuestra vida de oración. Debemos motivarnos a buscar más al Padre en oración y a postrarnos como Él lo hacía de rodillas, más intensamente a orar. Porque así como en otro contexto el Señor lo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que como Él ha hecho, de dedicar días y horas y noches y aún en momentos angustiosos, nosotros también debemos hacerlo y debemos orar. Segundo, veamos más de cerca la petición hecha al Señor. Primero veíamos la motivación de esta petición. Ahora adentrémonos un poco en ella, en la petición. Ya lo hemos repetido durante todo este tiempo, pero es algo importante que quede en nuestro corazón. Señor, enséñanos a orar. Este discípulo había sido motivado por el maravilloso e intachable ejemplo del Señor en oración. Porque aún siendo Dios, no simplemente dependía de Él mismo o hacía las cosas en sus fuerzas, sino que Cristo dependía del Padre en oración. Motivado por estas cosas, entonces el discípulo pide, Señor, enséñanos a orar. El discípulo tenía este deseo de hacer lo mismo, de tener una comunicación íntima con el Padre, de poder estar en dependencia con Él, seguro de poder imitar también la estructura, la forma que el Señor oraba, de poder seguir los pasos del Señor. Y acá surge la petición, que no solamente podemos decir que era de Él, sino que podemos decir también que en ese momento los otros discípulos se sintieron identificados con esta petición y asintieron. Y por eso no está en singular. Y no dice, Señor, enséñame a orar, sino, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a todos, porque todos necesitamos seguir más tu ejemplo. Vemos allí en esta petición cómo se refiere al Señor, cómo se acerca a Él. Dice primero, Señor. Primero, reconoce a Cristo como su Señor. Y recordamos que esta palabra implica Señor como dueño. No como Señor, como respetuosamente le decimos a las personas que conocemos o a las personas mayores. No como Señor, por favor, guíanos en esto, como respetuosamente tú, hombre distinguido, guíanos en esto. No, sino como Señor, amo, dueño de mi vida. Tú, al que yo pertenezco, ¿sí? Tú, Señor, que eres mi dueño, enséñanos a orar. Miren que lo hubiera podido perfectamente llamar maestro. El Señor era maestro. Ahora bien, Él había visto su ejemplo. O sea que perfectamente al lugar estaba este término. ¿Sí? Le está pidiendo que les enseñe. Él es el maestro. Les ha enseñado muchas cosas acerca de la Biblia, acerca del Padre, acerca de la vida, de la salvación. Perfectamente le hubieran podido decir, maestro, enséñanos a orar. Pero no lo dijo así. Dijo, Señor, dueño mío, tú a quien pertenezco, enséñame a orar. A la final lo hubiera podido decir maestro porque les estaba diciendo que les enseñara, pero no. Este discípulo reconoció en primer lugar la autoridad de Cristo, el señorío, su poder,
Y al reconocer su señorío, lo que está haciendo este discípulo es poniéndose bajo él. Le reconoció como aquel al que él debía someterse y humillarse. Le reconoció como aquel que verdaderamente y de forma autoritativa les podría mostrar cómo acercarse al Padre en oración. Reconoció, así tomando el ejemplo de otro pasaje de la Escritura, ¿sí?, que en esta materia, en este asunto de la oración, Cristo oraba teniendo autoridad, que Él tenía la autoridad de Señor, no como las otras personas, no como los otros maestros, no como los judíos. Él, este discípulo, al exclamar, Señor, enséñanos a orar, se reconoció inferior, se reconoció ignorante, se reconoció como aquel que necesitaba no solo mejorar su vida de oración, sino necesitaba humillarse al Señor, a aquel que tiene autoridad sobre todo, para que en su misericordia fuera mostrando esta oración, fuera mostrando un esquema, un modelo y les enseñara a orar. Así que también vemos en esta corta frase que el discípulo reconoció una necesidad que tenía. Si no la hubiera reconocido, no hubiera dicho, Señor, enséñanos a orar. Si él pensaba de sí mismo que su oración era perfecta, no se hubiera bajado, ¿cierto?, humillado, reconocido al Señor y le hubiera dicho, Señor, enséñanos a orar. El decir, Señor, enséñanos a orar, implica que él reconocía que no sabía orar, o que lo que sabía estaba siendo inadecuado, o que lo que hacía realmente no se comparaba al ejemplo del Señor, que necesitaba aprender y que necesitaba crecer. Ahora preguntamos, ¿luego no sabían los judíos orar? ¿Luego no oraban? ¿Oraban los judíos? Sí, ¿cierto? Lo hacían todos los días. Veamos Hechos 3:1. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál era esa hora? La de la oración. ¿Y será que la hora novena era la de la oración únicamente en ese momento cuando subían Pedro y Juan al templo? No, esta era una práctica cotidiana, diaria de los judíos. Los judíos oraban todos los días. Y acá, como mínimo, tenemos evidencia en la Escritura que oraban a la hora novena en el templo. O sea, la pregunta es, ¿por qué este discípulo le pide al Señor que le enseñe a orar? Ellos oraban todos los días. El Señor incluso había subido con ellos, ¿cierto?, al templo. Era una costumbre, o sea, era algo normal de ellos, ¿cierto? ¡Ay, va a llegar la hora novena! Tenemos que ir al templo a orar. Era algo que ellos hacían. ¿Y qué hacían en ese momento? Bueno, pues algo se les tenía que haber enseñado, ¿cierto? Sus maestros de alguna manera, sea explícitamente como una enseñanza directa o implícitamente por la práctica que ellos tenían, podemos decir que ellos oraban, sabían orar o sabían la costumbre de los judíos de orar, ¿cierto? Tenían un lugar para orar y este lugar había sido instituido por Dios mismo. Pero este discípulo, conociendo el contexto, también conocía que habían falencias, había una práctica, había una disciplina, había un horario, pero eso no significaba que estuvieran orando perfectamente. Veamos, por ejemplo, lo que dice Mateo 21 del 12 al 13. Mateo 21, 12 al 13.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro, ellos tenían un sitio, la casa de oración que había instituido Dios desde la antigüedad. Pero realmente ellos subían a esta casa de oración para orar. Bueno, allí vemos que estaban teniendo prácticas incorrectas y que en vez de tener el templo como casa de oración, lo estaban teniendo como una cueva de ladrones. Lo estaban teniendo para hacer sus negocios. Lo estaban teniendo para vender, ¿sí? Y comprar. Sabemos a qué se refería esto, ¿cierto? Se refería a aquellos que vendían ofrendas para que ellos presentaran sus sacrificios, pero en todo esto el asunto es que ellos no se acercaban al Padre a orar, ¿sí? Humillándose a Él, sino que habían en sus corazones asuntos externos. Esto se había vuelto una práctica externa. Vamos a hacer algo de adoración o de oración, pero este era un asunto que se había tomado como por cualquier cosa, ¿cierto? Habían tomado los deberes espirituales y las disciplinas que el Señor les había puesto como algo del común. No lo estaban usando este sitio de oración como Dios quería que lo usaran. También tenemos en la Escritura como los maestros de Israel habían enseñado de forma incorrecta al pueblo. No tenemos una oración como ellos realmente lo hacían, ¿cierto? Tenemos un ejemplo también que se muestra en la Escritura, que el Señor habla de cuando el fariseo oraba. Ese es un modelo de oración de ellos. Es un modelo externo, un modelo que se autoalababa, ¿cierto? Pero no es un modelo de oración en el cual realmente tuvieran una relación con Dios Padre. Tanto que el Señor, cuando en el contexto del Sermón del Monte les enseña a orar, les dice lo siguiente. Voy a leer Mateo capítulo 6, versos 5 al 9. Les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y allí vosotros pues oraréis así, y les enseña el mismo modelo de oración que tenemos acá en Lucas. ¿Qué podemos ver de lo que les está diciendo el Señor? No sean como los hipócritas. ¿Cómo era el modelo de oración de ellos? Hipócrita. Era una oración hipócrita. Era una oración para ser vista de los demás. Por eso mismo el Señor les dice: no tienen mi casa como casa de oración, sino como casa para ir a mostrarse. Para ir a mostrar, ¿sí?, cómo están orando, o para ir a alabarse a sí mismos, pero no estaban realmente teniendo una relación con el Padre. También les dice: es mejor que ustedes oren en lo privado. Está atacando el asunto de la hipocresía. Por eso les enseña esto el Señor. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Recuerden que ellos estaban allí inmersos, ¿cierto? En el pueblo romano, o sea, estaban rodeados de gentiles y de alguna manera como que estas costumbres se estaban permeando en ellos, así que estaban usando repeticiones vanas.
Estaban haciendo, en otras palabras, oraciones vacías, externas. No tenían una relación con el Padre, ¿sí? Como dice el fariseo, él oraba consigo mismo. Eso era lo que les habían enseñado. Y este discípulo, al ver el maravilloso ejemplo del Señor, dice: yo no estoy orando como ora el Señor Jesús. Yo estoy tal vez orando conmigo mismo. Me han enseñado oraciones externas, vacías, repeticiones vanas, pero no me han enseñado a tener una relación como el Padre, con el Padre. También este discípulo le dice a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Había un contexto allí, miren, había una carencia, una necesidad. Como enseñaban los judíos y los fariseos, ellos estaban notando que era una oración vacía. Juan enseñó a sus discípulos y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Veamos, por ejemplo, Lucas 5:33. Lucas 5:33. Entonces ellos les dijeron, estamos hablando de otro contexto, ¿no? Pero de allí vamos a ver cómo, vamos a ver esto que Juan había enseñado a sus discípulos. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Era una pregunta al Señor acerca del ayuno, no nos vamos a centrar en eso, pero vemos que los discípulos de Juan hacen oraciones. O sea, los discípulos de Juan oraban. Pero también quiero que noten, como dice allí, hacen oraciones. No habla de orar, sino de hacer oraciones. ¿Qué era esto? Bueno, un comentarista dice que Juan se había preocupado de instruir a sus discípulos en este deber necesario, y la idea específica aquí de hacer oraciones, ¿sí? No dice orar, sino de hacer oraciones, era que él había enseñado a los discípulos a hacer peticiones o a hacer súplicas, mientras que las oraciones de los judíos eran generalmente más oraciones de adoración o alabanza o doxologías. No quiere decir que no fueran bíblicas, porque seguramente estaban haciendo oraciones del Antiguo Testamento o salmos, pero el hecho de que ellos repitieran estas adoraciones y doxologías al Padre sin realmente tener el corazón en ello, o sin realmente tener una humillación o una disposición en su corazón, ahí esto se hacía malo, ahí esto se volvía algo vacío. Así que Juan había enseñado a sus discípulos no solamente a hacer adoraciones así generales basadas en la Escritura, sino que específicamente les había enseñado a hacer peticiones, a que se acercaran al Padre haciendo peticiones o oraciones propiamente peticionarias, pidiendo cosas en específico. Así que ya no eran oraciones vanas, generales, como por allá elevadas, sino algo que realmente salía de su corazón y que los unía, los acercaba más a tener una relación con el Padre. Ahora, a la luz de esto, ¿sí?, de la petición de este discípulo que dice: Señor, enséñanos a orar, a la luz de cómo él se humilló y reconoce a Cristo como Señor, a la luz de que él reconocía su necesidad que tenía en este contexto judío y en cómo se utilizaban las oraciones entre ellos, al ver también que Juan había enseñado a sus discípulos, debemos ahora nosotros preguntarnos: ¿será que necesitamos que Cristo nos enseñe a orar? ¿Será que necesitamos crecer en esta disciplina? Mi hermano esta mañana al iniciar el culto oraba y decía también, con base a estos pasajes, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. ¿Será que nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a orar? Sí, necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Necesitamos porque aunque pedimos y hacemos no oraciones simplemente para exaltar la gloria de Dios, pedimos pero no recibimos porque pedimos o porque oramos mal, con la motivación incorrecta, para gastar en nuestros deleites, lo hacemos para nuestro propio bien, pero aún para un bien que ni siquiera es el correcto. Romanos 8:26 también nos indica que nosotros necesitamos que se nos enseñe a orar cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir al Señor, no sabemos orar, y esta es una realidad de la iglesia, y esta es una realidad de todo discípulo que todos nosotros debemos también reconocer que necesitamos que se nos enseñe a orar, que nos enfocamos mucho en las cosas incorrectas, que nos enfocamos en nuestros propios deleites, que sí pedimos, pero no como conviene. No sabemos realmente lo que nos conviene y por eso mismo el Espíritu intercede por nosotros porque es enviado de Cristo para que nos ayude. Pero el punto aquí es que reconozcamos que necesitamos que se nos enseñe a orar. Si analizamos esta frase en sí misma es una oración. Señor, enséñanos a orar. Esta misma es una oración que podemos hacer nosotros y con la que podemos acudir al Padre. Señor, enséñanos a orar. Esto es muy necesario. Orar es difícil para nosotros. Nuestra carne es débil, nuestras disciplinas son blandas. Debemos ser conscientes que debemos pedir esto. Señor, enséñanos a orar. Reconocer que no sabemos pedir, que nuestras prácticas tal vez se han como acostumbrado a hacer cierto tipo de oraciones, pero no una oración que sea esa dependencia del Padre. Puede que también nuestras prácticas rituales se parezcan a las de los judíos o a los de otras iglesias, en donde repetimos como un modelo de oración o en que encargamos, ¿sí?, nuestro bienestar del día. Señor, gracias por este día, bendícenos, guárdanos del mal, amén, me puedo ir a trabajar, pero cuando estoy orando no lo estoy haciendo con el corazón y con la mente de estarme dirigiendo al Rey del universo. Únicamente Jesucristo puede enseñarnos por su palabra y por su Espíritu cómo orar. Señor, enséñame qué es orar. Debemos pedirle a Él. Señor, anímame y vivifícame en este deber. Señor, guíame para saber por qué orar y por qué motivos pedir. Señor, concédeme gracia para poder hacerlo y para que pueda servir a Dios aceptablemente allí, de rodillas, orando en dependencia, en lugares apartados, en lugares privados, estando con otros, estando a solas, estando en la noche sin poder dormir. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar, debemos rogar, Señor, enséñame a orar con las palabras apropiadas. Señor, dame voz, dame sabiduría, dame deseo para perseverar en la oración, para que pueda hablar como debo, para que no me queje mientras estoy orando, para que mientras estoy orando no esté acusando a otros, para que mientras esté orando con las mismas palabras que oro, no te esté ofendiendo. Señor, enséñame lo que debo decir. Debemos rogar al Señor para que nos enseñe también a satisfacer ese deseo
a tener primero y luego a satisfacer el deseo de acercarnos a Él. Debemos rogar al Señor para que, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamemos nosotros a Dios, ¿sí? Que nuestra alma clame a Él y que clame como debemos clamar, por los motivos que debemos clamar, en la disposición de nuestro corazón como debemos hacerla. Debemos pedirle al Señor, siendo creyentes, siendo discípulos, siendo sus seguidores, aquellos que quieren caminar por sus pasos, debemos decirle: Señor, no sé orar, aún no sé orar. Luego de 5, 7, 10, no sé cuántos años siguiéndote a ti, aún no sé orar. Enséñame a orar. Enséñame a orar para que pueda aprovechar esta gran bendición de poderme acercar al Padre por tus méritos. Enséñame a orar para que mis oraciones no sean vacías. Pero asimismo, a los que no son creyentes, es necesario hacerles caer en cuenta lo siguiente. La petición del discípulo era: Señor, enséñame a orar. Primero reconocía su autoridad, primero lo reconocía como su dueño y como su superior. Pero si usted no reconoce a Cristo como su superior, en primer lugar, no reconocerá la necesidad que tiene de Él, ni de acercarse al Padre. Usted debe, primero que todo, reconocer a Cristo como Señor. Debe, primero que todo, reconocer que solo es por Él que nos podemos acercar al Padre. Debe reconocer que únicamente Cristo nos da este ejemplo para poder orar y para poder tener una vida de oración. Si usted no reconoce esto, si usted no reconoce primero a Cristo como Señor, usted no va a poder ni va a sentir esa necesidad de que sea enseñado a orar. Primero usted debe ver que Cristo tiene un ejemplo glorioso y que Cristo es Señor de todo el universo, aún de aquellos que no creen en Él ni que le obedecen, aún de usted mismo en la situación que se encuentra. Así que a los no creyentes les digo: primero reconozca a Cristo como Señor, humíllese a Él, venga a Él y luego pídale que le enseñe a orar. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos por mostrarnos el ejemplo de Cristo. Este ejemplo glorioso, Señor, en oración. Rogamos que traigas a nuestra mente y a nuestro corazón primero este asombro al ver su dependencia de ti en oración, al ver cómo se acercaba su disciplina, Señor, su disposición, al ver cómo aún en los momentos en que nosotros nos apartamos de ti por angustia, por dolor, por tristeza, en esos momentos Cristo perseveraba y persistía aún más en oración. Señor, queremos también rogarte, como este discípulo, enséñanos a orar. Enséñanos a pedir como conviene y no a pedir únicamente por nuestros asuntos propios, externos, Señor, familiares, materiales. Ayúdanos a pedir, Señor, como conviene por tu iglesia, por la expansión de tu reino, Señor, porque tu nombre sea conocido en todas partes. Ayúdanos, Señor, también para querer y esforzarnos más por crecer en esta disciplina. Permite que la valoremos más y permite, Señor, que el impacto del ejemplo del Señor sea en nuestro corazón en esta mañana, que seamos impactados y que esta sea nuestra petición hoy y siempre. Señor, enséñanos a orar. Asimismo, rogamos que toques los corazones de aquellos que no han venido a ti y que, Padre, les permitas humillarse primero a Cristo
y que también tengan este deseo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprovechar este medio de tu gracia. Por favor, enséñanos a orar. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.